Buenos días, muy bienvenidos a este desayuno informativo que ya se ha convertido en habitual en estas fechas del año, donde presentamos la memoria justificativa de actividades, en este caso del ejercicio 2009. Les han entregado una carpeta con dos tipos de materiales. Uno de ellos es la presentación, que vamos a ver ahora mismo, y en otro una nota de prensa amplia, en este caso más compleja que en otras ocasiones, pues no en vano es la nota de prensa de una memoria, de toda una memoria justificativa de actividades correspondiente al ejercicio 2009, que ya les presenta don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues buenos días a todos y agradecerles sobre todo su presencia aquí. Como saben ustedes, el protocolo adicional de los acuerdos Iglesia-Estado en materia económica, firmados el 3 de enero del 79, establecía que la Iglesia presentará anualmente una memoria justificativa de las actividades realizadas. En el año 2007, cuando se produjo el cambio el cambio del sistema de la asignación tributaria y la mejora de los acuerdos en este punto, también se estableció que la Iglesia presentaría o mejoraría el sistema de memoria, explicando detalladamente pues cuáles eran sus actividades y a qué se había dedicado los recursos que se habían recabado de los contribuyentes a través del IRPF. Ese es el motivo por el cual este año, por tercera vez, presentamos la memoria. Es la memoria que corresponde al año 2009. La presentamos hoy porque con fecha 9 de junio de 2011, o sea, la semana pasada, hemos recibido oficialmente de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos el acuerdo de liquidación definitiva de la asignación del IRPF del 2009. Ha sido, como digo, la semana pasada. Son dos folios que tengo aquí y en el cual pues nos indican la cantidad que efectivamente definitiva que salió del IRPF del 2009, que fueron 249.983.000 euros. 249.983.000 en números redondos. Tienen el dato también en la memoria, con lo cual suponía aproximadamente un 1,5% menos que lo que había salido el año anterior. Todo esto ya lo hemos explicado en otras comparecencias. Voy a intentar ser muy breve en la exposición de la memoria. Tienen ustedes una nota que destaca lo que a nosotros nos parece más importante, pero como la memoria va a estar a disposición pública y por tanto lo puede consultar cualquier ciudadano de este país y será remitida en esta semana al Gobierno de acuerdo con el sistema previsto, pues para que ustedes sepan cuál es el contenido básico de la memoria. Como siempre, la memoria tiene una primera parte sobre cómo hemos repartido el Fondo Común Interdiocesano, una segunda parte sobre la actividad de la Iglesia en sus patas: litúrgica, pastoral, educativa, asistencial y demás, y algunos otros datos de interés. Aprovecho también para decir que este será el último año que lo presentemos de este modo tan esquemático, porque queremos seguir avanzando en la mejora de la memoria y seguir dando más datos sobre la actividad de las distintas instituciones que hay en España. En cuanto al reparto del Fondo Común Interdiocesano, que este es el primer año en el cual ha habido más dinero que años anteriores. Como ustedes pueden ver, en el año 2009 recibimos un pago a cuenta de 156 millones de euros, está puesto en miles las cifras. La liquidación del 2007 fue de 92 millones de euros y el efecto de la compensación del IVA fundamentalmente quedó cifrado en 38 millones de euros, tanto la partida que correspondía a las distintas instituciones diocesanas como la partida que podía corresponder a otras entidades de la Iglesia. Eso supuso que el dinero que se afectó al Fondo Común Interdiocesano fue de 210 millones de euros, puesto que lo otro es un mecanismo de devolución a las diócesis del IVA correspondiente. Las aportaciones de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano fueron de 13 millones de euros, parecida a los años anteriores, y por tanto el Fondo Común se constituyó con 223 millones de euros. Como saben, el Fondo Común, tal y como lo presentamos cada año, pues tiene
unas aplicaciones generales que gestiona la Conferencia Episcopal y una parte que se destina a las diócesis. Concretamente, a las aplicaciones generales pues son las correspondientes al 15% del total del dinero del Fondo Común Interdiocesano. ¿Cómo se reparten esos 32 millones de euros? Los tienen ahí también, no voy a insistir mucho. Fundamentalmente va a pagar la seguridad social del clero español, y después pues a centros de formación pues también se destina un 16% al presupuesto de la propia Conferencia Episcopal Española, algunas actividades en el extranjero, a colaborar con la Iglesia Universal, como ven, y algunas otras instituciones. Total 32 millones. Sobre esto no ha habido grandes novedades con relación al año anterior. La otra parte del dinero se distribuye a las diócesis atendiendo a 4 criterios. El primer criterio es un reparto lineal, todas las diócesis reciben un reparto lineal para atención de curia. Luego está la parte de sustentación del clero, las diócesis reciben en función del número de sacerdotes y de su situación y de su grado de dependencia del presupuesto diocesano, puesto que no es lo mismo un sacerdote en una parroquia rural que un sacerdote que es profesor de instituto, etcétera, y tenemos unos módulos, el sistema es bastante complejo, pero unos módulos que cada año se revisan pues para atender realmente a todas las necesidades de la Iglesia. Luego también en función de distintas actividades pastorales que realizan las diócesis se reparten 30 millones de euros, y también para atención a los seminarios, a todos los seminarios que hay en España, se reparten 2,5 millones de euros. Tienen ahí los datos. Con ese dinero es el que nosotros recibimos, el que distribuimos de acuerdo con el Fondo Común. Realmente la Iglesia Católica en España, es decir, las 69 diócesis, las 22.700 parroquias, las congregaciones religiosas, ¿qué hace la Iglesia en España? Es difícil explicar todo lo que hace en 5 minutos, porque estamos hablando de muchas instituciones y estamos hablando de muchas actividades, y no siempre suficientemente catalogadas y no siempre cuantificadas. Pero una primera aproximación es la que vamos a presentar aquí. Una de las principales actividades de la Iglesia, por supuesto, es vivir la fe. Y atender a los ciudadanos en este punto, atender a los católicos en este caso, ¿no? Ahí tienen algunos datos extraídos del Cuestionario General de Actividades que se remite al Vaticano todos los años, en el cual en España en el 2009 se bautizaron 314.000 personas, se celebraron más de 5 millones de Eucaristías en todo el territorio nacional durante todo el año, hubo cerca de 250.000 comuniones. Si me preguntan si han disminuido, pues claro que han disminuido. El año pasado me parece que presentamos que eran unas 260.000, pero evidentemente la población también ha disminuido, la población joven en ese campo, ¿no? Hubo unas 96.000 confirmaciones y unas 91.000 bodas, lo cual significa que 180.000 jóvenes decidieron casarse por la Iglesia Católica en el año 2009. Otras actividades que tienen que ver con la actividad pastoral. Tiene aquí algunos datos también de cuántos religiosos trabajan en las parroquias, cuántos sacerdotes hay en España, 18.800, cuántos religiosos trabajan en España. Hay aproximadamente unos 70.000 catequistas y agentes de pastoral dedicados a actividad catequética, y hay 22.833 parroquias. Normalmente siempre crece este dato, salvo algunas parroquias que se cierran, normalmente crece pues por los barrios emergentes en grandes ciudades donde hay que erigir parroquias. La actividad pastoral es muy difícil de medir, como ustedes pueden comprender, porque detrás de un sacerdote hay toda una labor impresionante de asesoramiento espiritual, de colaboración, de formación permanente, de acompañamiento, sobre todo en todos los sitios. Yo siempre insisto en las zonas rurales donde se ha quedado la gente más mayor y donde siguen allí los sacerdotes haciéndose presente, donde apenas existen otros servicios. Bueno, yo creo que eso también hay que destacarlo, como la actividad con niños y jóvenes, siempre lo explicamos, pero el hecho, aquí tienen algún dato también sobre el número. Esta es una estimación de horas de acuerdo con un modelo econométrico que tenemos sobre la valoración. A todas las diócesis les preguntamos cuánto tiempo dedica un sacerdote a celebrar misa en cada diócesis, cuántas misas se celebran, cuál es el horario de atención en las parroquias. Con todo eso se hace un trabajo importante y se hace una valoración de horas para saber que en España hay 43 millones de horas dedicadas a los demás.
ya sea para atención de servicios sacramentales, preparación de expedientes matrimoniales, etcétera, como para toda la catequesis, la atención de enfermos. Bueno, pues yo creo que 43 millones de horas dedicadas a los demás, pues es también un buen dato, ¿no? Tienen también algunos ratios que vamos sacando para medir un poco el impacto de lo que es la actividad, la intensidad pastoral que recibe cada fiel en nuestro país. Tienen también aquí el coste dedicado más o menos a cada actividad, y que si ese coste real se aplicara en términos de coste de mercado en función de una valoración pesimista, pues daría que el coste real pues serían unas 1.889 millones. Si ustedes me preguntan si el presupuesto de las diócesis españolas está en torno a esa cifra, a los 781 millones de euros, yo no les puedo asegurar que eso sea así, porque cada diócesis tiene su propio presupuesto y su propia rendición de cuentas, pero es una medida bastante aproximada. Eso sí que es cierto, es una medida bastante aproximada. Luego, otras actividades que son importantes también de destacar dentro de la vida de la Iglesia, pues son el hecho de que existan 5.347 colegios de adscripción católica, donde estudian prácticamente 1.400.000 chavales, chicos, chicas, que dan empleo a más de 115.000 personas, y donde participan fundamentalmente religiosos, también sacerdotes en la red de colegios diocesanos, 11.177. Yo quiero volver a recordar, estos son datos del Ministerio, no son datos míos referidos al año 2008, que son las últimas estadísticas que ha publicado el Ministerio de Educación. Vuelvo a recordar que estos colegios, lejos de ser subvencionados, lo que están haciendo es subvencionar a la sociedad española. Es decir, somos los padres los que reclamamos la educación de nuestros hijos, los que decidimos a dónde queremos llevar a nuestros hijos. Todos los padres, está consagrado el derecho a la libertad de enseñanza en nuestro país, pero es que además, de acuerdo con los datos de los conciertos no son subvenciones a los colegios, sino que los colegios están subvencionando a la sociedad en su conjunto, puesto que, de acuerdo con los datos de lo que cuesta una plaza en un centro público y de lo que cuesta el concierto, es decir, a las administraciones públicas esas plazas, el ahorro que tiene el Estado, las administraciones públicas en el año 2009, de acuerdo con estos datos, pues sería de casi 4.400 millones de euros. Y lo digo con toda claridad porque hay veces que se confunden algunos términos en este sentido y se habla como subvención a la Iglesia Católica, algo que no es, sino que es más bien al revés. La Iglesia no recibe ninguna subvención por la actividad educativa. Son las administraciones, somos todos los que, gracias a la eficiencia de los centros, nos permitimos el podernos ahorrar todo este dinero. También hay algunos datos más que conviene saber, pues que existen 11 universidades y facultades eclesiásticas en los cuales hay 1.700 alumnos. Aquí no estoy incluyendo las universidades de la Iglesia como la UCAM o la UCAVILA o la Universidad de San Jorge. Estoy hablando de centros de estudios eclesiásticos. Estamos hablando de que hay otros centros superiores de formación donde ahora mismo están estudiando casi 12.000 alumnos. Estamos hablando de 1.238 seminaristas. Esto es un proceso de formación que también enriquece a la sociedad. Algunos datos sobre la presencia de los españoles en el mundo entero. Hay 17.000 misioneros repartidos por todo el mundo, sacerdotes, laicos, religiosos, que están dando su vida por el Evangelio. Y bueno, pues tiene ahí un reparto más o menos genérico sobre la presencia que hay tanto en África como en América, como en Asia, de los misioneros españoles. En cuanto a la actividad cultural, también, que creo que es un dato también ciertamente relevante, hay que recordar que hay 40.000 entidades religiosas católicas en España, que es una fuente de riqueza enorme lo que realizan, y también el enorme patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio no solo estamos hablando de patrimonio inmueble, sino estamos hablando de la riqueza del acervo cultural
Es decir, si ustedes vieron el domingo la misa del Rocío, bueno, pues eso también es un patrimonio, sin duda alguna, y que enriquece enormemente a la sociedad y que genera una serie de valores, sin duda alguna, muy importantes. También, por supuesto, movimiento económico. Les damos aquí algunos datos de que en España hay más de 500 municipios en el que el único bien de interés cultural es una iglesia, es un bien que administra la iglesia. Vuelvo a recordar que los bienes que administra la Iglesia no son, entre comillas, es decir, un patrimonio de uso exclusivo de la Iglesia, en absoluto. Son bienes que están destinados a los demás, están destinados a los fines propios, que son inajenables y que lo que hacen es enriquecer a la propia sociedad española, ¿no? Tienen ahí también algunos datos sobre el patrimonio cultural y demás. Tiene algunos datos, este año les hemos puesto algunos datos sobre visitas turísticas, viajes y demás, para que sepamos que también hay un impacto en todo lo que es la cultura y, por supuesto, la economía turística, que es una de las principales industrias de nuestro país y que, gracias al patrimonio cultural que existe en España, adscrito a la Iglesia Católica, pues realmente pues ese patrimonio existe y esas visitas también se producen. Este año les hemos puesto también algún dato sobre la Semana Santa, para que sepan que solo en la ciudad de Córdoba y solo en Sevilla la Semana Santa genera, pues en un caso 42 millones de euros, de acuerdo con un estudio hecho por analistas financieros, o en Sevilla pues más de 200 millones de euros. Son movimientos económicos que generan la actividad cultural de la Iglesia. No es dinero que va a parar a la Iglesia, sino va a parar, por supuesto, al conjunto de la sociedad. Seguimos trabajando en hacer un estudio más amplio del impacto que tiene la actividad cultural de la vida de la Iglesia en nuestro país, ¿no? Tienen ahí los datos, como ya he comentado, de Córdoba y de Sevilla. Tienen también la inmensa actividad asistencial, que lo pasamos a veces en estas cosas de soslayo. Tienen ahí algunos datos económicos, tanto de Cáritas como de Manos Unidas. Yo vuelvo a recordar que Cáritas es la propia Iglesia, son las Cáritas parroquiales que están en las parroquias de nuestro país, en más de 8.000 parroquias, las que constituyen la inmensa red asistencial que hay en nuestro país. Algunos datos que tienen aquí son relativos a personas atendidas en los hospitales de la Iglesia, en los sanatorios y dispensarios. Yo querría destacar, pues por ejemplo, los 20.000 chavales que hay en orfanatos y centros de tutela de la infancia, o las 5.169 mujeres que han pasado por centros que atienden a víctimas de la violencia o a personas que se quieren reinsertar de la prostitución. Creo que es una labor realmente encomiable, o los 43.000 personas que han pasado por los 73 centros de rehabilitación para toxicómanos, o sobre todo este año el 1.435.000 personas que han pasado por los centros para mitigar la pobreza. Y por los centros para mitigar la pobreza son las propias parroquias, son los comedores parroquiales, son los centros de Cáritas. Esto se ha multiplicado. Este año realmente hay un 24% de personas más en su conjunto que son atendidas en la red asistencial de la Iglesia Católica con relación al año anterior. Es evidente, cuando hay crisis económica, pues la gente sabe dónde tiene que acudir, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? Unos datos de interés, simplemente para concluir. Tienen ahí los datos del IRPF, cómo ha evolucionado desde el cambio de sistema. La cifra de 173 a 241, que ya explicamos en su momento, es en el momento en el que cambia el sistema. Aquí está incluido la compensación por IVA y el cambio de IRPF del 0,5 al 0,7, y a partir de ahí pues lo que ha salido en el resultado 241, 252 y este año, como hemos dicho, 249. También tienen la evolución del número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, que ha seguido creciendo, e incluso este año, a pesar de que ha habido menos declaraciones presentadas ante la agencia tributaria, y esta cifra de 7,2 millones de declaraciones es la que obedece al cerca de 9 millones de declarantes que declaran a favor de la Iglesia Católica. Para concluir, decirles algunos datos que hemos podido sacar de la información económica que vamos teniendo a disposición de las distintas
distintas diócesis y parroquias. Mira, el año 2009 ha sido un año tremendamente complicado económicamente para todo el mundo y también para la Iglesia. Nosotros hemos estimado que las colectas en las parroquias, las colectas ordinarias, no las extraordinarias, pues han disminuido en torno al 12%. Es verdad, esto ha sido así, porque todo el mundo sufre la crisis. Las suscripciones periódicas se han mantenido aproximadamente. De nuevo, siguen siendo las aportaciones voluntarias de los fieles las que sostienen a la Iglesia Católica, no el IRPF. El IRPF sostiene a la Iglesia Católica en torno al 24% de las diócesis y parroquias, pero sigue siendo la aportación de los fieles la principal fuente. A pesar de todo, por supuesto, las distintas diócesis pues han gastado en nuevos templos parroquiales más de 50 millones de euros, porque hay que atender a todos esos nuevos barrios que van creciendo en nuestro país, y se han incorporado serias medidas de austeridad, se han congelado las retribuciones salariales y demás, para conseguir equilibrar. Nosotros no equilibramos las cuentas, seguimos teniendo algunos déficits que este año se han reducido, pero que bueno, pues la actividad es infinita a la que hay que atender, y por tanto pues hay que hacerlo, ¿no? Tienen ahí algunas conclusiones a modo de conclusión final del número de personas que se han asistido, que se mantiene un nivel de actividad muy importante. Estas cifras sin duda alguna constituyen la primera red de asistencia a los ciudadanos que hay en nuestro país, sin duda alguna, y por supuesto que las distintas instituciones de la Iglesia están encantadas. Seguiremos sin dar la cifra, porque hasta que no tengamos una consultora externa que nos lo quiera certificar, yo no les voy a decir si son 10.000, 15.000, 50.000 millones de euros. Cuando tengamos la cifra avalada por un estudio externo serio, pues diremos el dinero que se está ahorrando las administraciones públicas gracias a esta labor asistencial, ¿no? Y por mi parte nada más, queda a su disposición. Como ha dicho el vicesecretario, está a su disposición para las preguntas que quieran formularle sobre la memoria que acaba de presentar. Cuando quieran piden la palabra, tienen que esperar a que les pasen el micrófono para que también queden registradas las preguntas. No, es que de la anterior rueda de prensa quedó pendiente la contestación al tema de la campaña. Si había sido rentable, usted había dicho que iba a contestar cuando se presentara la memoria. Sí, las campañas que nosotros venimos haciendo, saben que hacemos dos tipos de campañas. Una campaña que hacemos ahora con motivo de la declaración de la renta, y otra que se hace con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Una está enfocada a una fuente de financiación, que es la asignación tributaria, y otra está enfocada a la financiación directa de la colaboración de los fieles a través de donativos, suscripciones y demás. Con relación a esta campaña, nosotros normalmente estamos dando los datos. Este año hemos reducido el presupuesto. Normalmente la campaña aproximadamente tiene un coste del entorno de 3 millones de euros por todas las inserciones que se hacen en todos los medios de comunicación. Nosotros pensamos que sigue siendo rentable en dos aspectos, ¿no? En un aspecto del recuerdo de los contribuyentes de lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Y como estímulo real para marcar la casilla. Sigue habiendo cerca de 1 de cada 3 contribuyentes en España sigue sin marcar nada. Y sinceramente, cuando no cuesta nada marcar una casilla, no supone pagar más ni que le devuelvan menos. En estos momentos, en los momentos en los que vivimos en España, nos resulta llamativo. Seguimos, porque hacemos encuestas, seguimos viendo que hay un gran desconocimiento sobre este tema, y por eso merece la pena hacer la campaña. También merece la pena, y eso está cuantificado, y sabemos que es así, y que en un momento concreto que ha habido menos declaraciones en nuestro país, que haya habido 65.000 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica, nosotros habíamos estimado que íbamos a tener una bajada de más de 15 millones de euros. Cuando al final la bajada es de menos de 3 millones, pues sinceramente el habernos gastado 3 millones en una campaña, en términos estrictamente económicos, es altamente rentable. Pero voy más allá.
hay mucha gente que cuando exponemos estos datos siempre dicen lo mismo. ¿Y por qué no los cuentan ustedes más? Porque nosotros no sabemos que hay 60.000 ancianos que están atendidos en las redes de la Iglesia, no sabemos que hay 5.000 mujeres que están atendidas en las redes de la Iglesia, solo conocemos las noticias negativas. Bueno, pues hay que contarlo mucho, y una forma de contarlo también es la campaña. Sin duda alguna es una campaña que digamos que es altamente rentable. José Manuel Vidal, Diario El Mundo. Buenos días. Yo quería preguntar dos cosas. Una sobre esta campaña también. Quería saber cuáles son los argumentos más rentables, los argumentos de las campañas publicitarias que les están resultando más rentables desde el punto de vista del retorno, ¿no? Y la segunda cuestión es, ante esta impresionante hoja de servicios, ¿cuál cree usted que es la razón por la que la Iglesia Católica, a pesar de todo esto, sigue teniendo poca credibilidad social o sigue teniendo mala imagen en general? Sí. Bueno, yo creo que es difícil saber cuáles son los argumentos más rentables. Es verdad que en un momento como en el que estamos ahora mismo, de una profunda crisis de todo ámbito, crisis de valores, crisis de instituciones, crisis económica, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la asistencia a los más necesitados, y los más necesitados pues son los que se han quedado sin trabajo, los que tienen problemas para llegar a fin de mes, los que no tienen una razón para vivir. Hay mucha gente que se suicida en nuestro país, mucha gente. Yo conozco a personas cercanas que les ha ocurrido esto, ¿no? La Iglesia está ofreciendo una esperanza. Está ofreciendo una esperanza, primero porque ofrece un mensaje que no lo tienen los demás. Un mensaje de que en este contexto se puede ser feliz. Usted, a pesar de tener un hijo con síndrome de Down, se puede ser feliz. A pesar de quedarte en el paro, puedes ser feliz, porque depende de dónde pones tú la felicidad. Eso, sin duda alguna, es un argumento total, ¿no? Al margen de eso, evidentemente, toda la actividad asistencial, porque toda la actividad con los más desfavorecidos está ahí. Está ahí, y normalmente es lo que más valora la gente, ¿no? Sí que queremos que se ponga también, y por eso hablamos de la actividad, del servicio que se hace a través de lo que disponemos de nuestro patrimonio cultural, sin duda alguna, y de la actividad estrictamente litúrgica también me parece muy importante, y lo insistimos, gracias a que hay un sacerdote de 80 años que está celebrando la Eucaristía y que está confesando a un joven de 25 años, gracias a eso se da un voluntario, y hay 70.000 voluntarios en Cáritas, se da una persona que se da a los demás, ¿no? Entonces, todos esos argumentos a mí me parecen sin duda alguna importantes. Sin duda alguna los más rentables desde el punto de vista de visión social normalmente suelen ser los asistenciales, ¿no? Y luego yo creo que la imagen de la Iglesia pues va cambiando. Es decir, sin duda alguna, pues algunas veces se han puesto los acentos pues más en aspectos doctrinales o en alguna visión de querer generalizar una determinada situación y una determinada conducta absolutamente incorrecta e irreprobable de un miembro de la Iglesia Católica. Se ha querido absolutizar, y eso ha generado un daño tremendo a la vida de la Iglesia. Pero como se puede ver, eso no es lo general, porque lo general es el darse a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que estime oportuno, y yo no seré quien a nadie a que le diga nada en contra de eso, pero creo que esto que usted dice que es cierto, lo que nos pone es en camino para seguir avanzando, para seguir mostrando, para seguir contando, y yo por eso también les pido a ustedes que den a conocer estos datos, que no me los invento, que son datos reales, datos que recabamos de todas las diócesis. Hola.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarles por si les preocupa la deriva que está tomando el movimiento 15M. Ayer les pudimos ver tomando la Constitución de la Generalitat y no sé si la visita del Papa quizá podría servir para apaciguar los ánimos de estos indignados. Miren, a mí lo que me preocupa sinceramente es la situación que hay en España, porque hay una situación, pues que ya lo hemos comentado, pues muy dura, ¿no? Muy dura en todos los planos. Es verdad que en el plano económico hay una situación complicada, que en el plano institucional hay una situación complicada, que se traspasan pues supuestos límites que hasta antes de ayer parecía que no tenían que pasar, pero sobre todo yo creo que hay una profunda crisis del hombre que busca respuestas y no las encuentra. Porque todo el mundo quiere ser feliz, todos los que estamos aquí queremos ser felices y queremos tener un sentido para nuestra vida y lo buscamos. El problema es que a día de hoy el contexto social no te lo ofrece. Eso es lo que realmente nos preocupa. Y por eso nosotros pensamos que la Iglesia tiene una respuesta a eso. Tiene una respuesta para que las personas puedan, en este contexto tan tremendo, pues aportar soluciones. Y eso es lo que intentamos hacer. Pero la Iglesia no está en el debate político. La Iglesia no está para hacer una declaración política si hay que hacer A o B. Se dedica a intentar ofrecer soluciones en el plano personal, que por otra parte yo creo que es el que más nos preocupa a todos. ¿Hay alguna pregunta más? José Antonio. Buenos días. ¿Qué relación guarda precisamente con esto, lo que usted está diciendo, ¿no? Esa solución o esa propuesta personal que la Iglesia ofrece? ¿Qué relación guarda la actividad pastoral, pues todo el acompañamiento personal de los fieles, el asesoramiento espiritual, o sea, lo que es propiamente una labor de evangelización de la Iglesia? ¿Qué relación tiene con las aportaciones económicas, con esa labor asistencial, ¿no? Un poco lo que había esbozado antes, pero lo ha dejado muy en la superficie, ¿no? Esta motivación de los voluntarios, en fin, ¿realmente hay una motivación, o sea, hay una relación causa-efecto, o la labor pastoral va por un lado, la labor asistencial va por otro? Vamos a ver, aquí todo está junto. Cuando nosotros hablamos de qué es la Iglesia y que algunos todavía no entienden, y a qué se dedica la Iglesia se dedica a 3 cosas, solo a 3 cosas. Y así está establecido en el Código de Derecho Canónico y así lo vivimos los fieles de la Iglesia, a anunciar un mensaje que es el Evangelio y que cambia el corazón del hombre. Y eso es la primera misión de la Iglesia, anunciar que Cristo ha resucitado. No les voy a dar yo una homilía, estaría bueno. Es decir, pero eso es lo primero que hace la Iglesia, anunciar ese mensaje que cambia a la persona. En segundo lugar, ser capaz de poder vivir ese mensaje pues en tu parroquia, donde sea, pero ser capaz de poder vivir, de poder crecer, de poder alimentar la fe, etcétera. Y a partir de ahí uno descubre que en el rostro del más necesitado está Jesucristo. Y surge la inmensa actividad asistencial. Pero la Iglesia no es una ONG, lo hemos explicado muchas veces, no es una ONG. Y las monjas que atienden a los enfermos de SIDA no son voluntarias, son personas que han descubierto en el rostro del más necesitado a Jesucristo. Y lo viven así. Por tanto, cuando todo está absolutamente unido, cuando yo estoy dando catequesis en mi parroquia o estoy dando los cursillos de novios que los doy todos los años, pues estamos contribuyendo a todo. ¿Estamos contribuyendo a que se dé la actividad asistencial? Pues sí, estamos contribuyendo. Pero no solo eso, y yo quiero destacarlo, todos los valores que hay detrás de la actividad educativa, detrás de la actividad catequética, detrás de la actividad de acompañamiento de las personas, de la actividad esa que luce menos, como hemos contado antes con José Manuel. Es decir, toda esa actividad construye sociedad, construye compromiso social, construye valores que transforman la sociedad para bien. Yo cuando estoy dando catequesis en una parroquia y le estoy influyendo a un chaval en la verdad, en la honestidad, en el trabajo y bien hecho, claro que le estoy anunciando el Evangelio, pero estoy haciendo algo mucho más por la sociedad. Estoy trasladando una serie de valores que son absolutamente fundamentales y que estamos viendo que es necesario. La Jornada Mundial de la Juventud, sin duda alguna, va a suponer un paso fundamental también en este campo,
Por supuesto que hay vida más allá de la jornada mundial, claro que sí, porque hay la vida de la que todos estamos haciendo cada día, pero también supone un hito, porque para la gente joven supone ver que hay otra forma de vivir las cosas, que hay otra forma de vivir las cosas, que hay otra forma de sentir, que hay otra forma de enfrentarse a los problemas, y eso, sea uno católico o no sea católico, lo que les aseguro, y hay estudios hechos en Estados Unidos sobre este tema, es que construyen sociedad y mejoran el bienestar social y aportan valor, también económico. Hola, buenos días. Yo quería saber una aclaración acerca de lo que decía al final de la presentación, de que no equilibraban las cuentas y de que había un déficit. Si nos podría decir cuál es ese déficit. Sí, miren, más o menos, ya les he dicho que claro, el saber aproximadamente cuánto puede ser, entre comillas, el déficit consolidado, porque cada diócesis tiene sus propias cuentas. Nosotros no tenemos el consolidado total de las cuentas, aunque poco a poco les pedimos información de las diócesis, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que en el último año se ha reducido aproximadamente, de acuerdo con los datos que yo tengo, que no son datos fiables, o sea, yo sé que son datos que se podrían matizar, pero si aproximadamente las diócesis podían tener un déficit en torno a los 30 millones de euros en el año 2008, se ha reducido pues a menos de la tercera parte. Y ahora mismo yo sé que el conjunto de las diócesis españolas pues tienen un déficit inferior a 9 millones de euros. Esos son los datos que nosotros tenemos, y lo digo con todas las cautelas, porque seguimos recabando información, y yo espero en ese esfuerzo y en ese compromiso que tenemos de transparencia un día poder trasladarles mucha más información. Pero es un compromiso de austeridad que hay en la Iglesia. Y por eso, pues en la práctica totalidad de las diócesis pues están congelados los salarios, en la práctica totalidad de las diócesis, en muchas diócesis los sacerdotes pues han renunciado a una parte de su salario para dárselo a Cáritas, etcétera. Yo sé que eso no se cuenta a lo mejor lo suficiente, pero evidentemente nosotros vivimos de las aportaciones que he contado anteriormente. Concluimos, una más. Gracias, buenos días. Quisiera saber históricamente cómo ha sido el proceso en establecer cómo está esta transparencia en las cuentas de las diócesis, precisamente pues a través de este convenio que han hecho la Iglesia y el Estado. Gracias. Sí, quiero decir que nosotros venimos trabajando desde hace ya muchos años en los procesos de transparencia. Esta memoria económica que llevamos 3 años es un ejemplo. Yo les puedo asegurar a día de hoy, miren, a día de hoy sé que hay 50 de las 69 diócesis que hay en España que han elaborado ya su memoria económica exactamente así y también publican sus cuentas. 50 de las 69. Les puedo asegurar que el año pasado eran 30 y tantas, el antepasado eran 20 y tantas, y hace 10 años pues había una memoria muy genérica. Es un paso. Les puedo asegurar que la práctica totalidad de las parroquias que hay ahora mismo operativas y con vida económica publican sus cuentas prácticamente mensualmente y los tienen en los tablones de anuncios de las parroquias. Es decir, hay un esfuerzo también muy grande. Hay todo un esfuerzo de modernización de la actividad económica. Hay muchas diócesis que incluso se permiten el lujo de ser auditadas por una auditora externa. Es decir, hay todo un proceso que acompaña para que todo el mundo sepa que los recursos están bien distribuidos. Nosotros también viene en la memoria, cada euro que se invierte en actividades de la Iglesia Católica rinde como 2,5 euros aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque se administra lo mejor posible, porque detrás de cada euro hay una necesidad que hay que cubrir, ¿no? Y ese es un poco el proceso que los últimos años llevamos realizando. Bien, muchas gracias por su presencia. Muy buenos días.